Alejandro Vargas tenía un imperio en sus manos, pero su alma estaba completamente vacía. Atrapado en el tráfico de San Pedro Garza García, su lujoso Mercedes-Benz era una jaula de oro que lo aislaba del mundo real, un mundo que había olvidado cómo vivir. Desde su ventana vio una escena que lo golpeó con la fuerza de un rayo. En una parada de autobús, bajo el inclemente sol regiomontano, estaba ella, Sofía, la mujer que había dejado atrás hacía 6 largos y silenciosos años, ahora con el rostro marcado por una noble fatiga. Ella sostenía con firmeza las manos de 2 pequeños muchachos. Eran gemelos, y su energía parecía desafiar el cansancio del día. De pronto uno de los niños volteó, atraído por el brillo del auto de lujo, y sus ojos se encontraron con los de Alejandro. En ese instante, el mundo de Alejandro se detuvo. El corazón le dio un vuelco doloroso, casi violento. Aquel rostro infantil, aquellos ojos curiosos, eran un espejo perfecto de su propia cara, un reflejo innegable de la sangre que corría por sus venas. Se dio cuenta, con una claridad brutal, que todo el dinero en su cuenta bancaria no valía absolutamente nada. Él era un rey solitario en un castillo de cristal, mientras que la verdadera riqueza, su familia, vivía una vida que él mismo les había negado. Pero nadie podría haber imaginado la verdad que se escondía detrás de esos 6 años de silencio, ni el camino que tendría que recorrer para intentar sanar un pasado que lo atormentaba. Antes de seguir, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México nos estás escuchando? El aire acondicionado de su auto lo mantenía en una burbuja fría, mientras afuera el calor de Monterrey lo devoraba todo. Recordó el aroma a carne asada que flotaba los domingos en la colonia Independencia, un recuerdo de una vida más sencilla, una vida con ella. Alejandro era la viva imagen del éxito regiomontano, un hombre en sus 40s, con un traje italiano que costaba más que el auto de cualquier persona promedio y un reloj que era una declaración de poder. Pero sus ojos, cansados y distantes, revelaban la bancarrota de su espíritu. Vivía en un penthouse en San Pedro, un espacio minimalista y frío, decorado con arte moderno que no le decía nada. Era un museo de su soledad, un monumento al precio que había pagado por su desmedida ambición, la misma que lo había alejado de Sofía. Ella, por otro lado, era un retrato de resiliencia. El tiempo y la preocupación habían dejado huellas en su rostro, pero no habían logrado apagar la luz de su dignidad. Su ropa era sencilla, pero limpia y planchada, y su postura era la de una leona protegiendo a sus cachorros. Impulsado por un torbellino de arrepentimiento y desesperación, Alejandro hizo algo impensable. Salió de su auto, dejando atrás el lujo y el confort, y caminó hacia la parada de autobús. Su corazón martillaba contra sus costillas. Cada paso era un suplicio. Se paró frente a ella, torpemente, sin saber qué decir. El hombre que cerraba tratos de millones de pesos no podía encontrar las palabras. Sofía lo miró, y en sus ojos no había sorpresa, solo una frialdad que lo congeló por dentro. «¿Se te ofrece algo, Alejandro?», preguntó ella, su voz firme, sin una pizca de la calidez que él recordaba. Los niños se escondieron tímidamente detrás de ella, observando al extraño con curiosidad. Él tragó saliva, sintiéndose más pequeño e insignificante que nunca. «Sofía, yo puedo ayudar. Déjame ayudarte. Un departamento, las mejores escuelas para ellos, lo que sea». Las palabras sonaban huecas, una ofensa a la dignidad que ella proyectaba. Ella soltó una risa corta, sin alegría, una risa que era una bofetada. «No necesitamos tu caridad. Nunca la hemos necesitado. Nosotros estamos bien». Su orgullo era una muralla de acero, forjada en el fuego de su abandono. Aquellas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier insulto. Era una humillación pública, silenciosa. Ella le estaba demostrando que su dinero, la fuente de todo su poder, era completamente inútil aquí. Era un recordatorio brutal de que él había elegido el camino equivocado. Él la vio subir al camión con sus hijos, perdiéndose entre la gente. Se quedó solo en la acera, un millonario despojado de todo valor, entendiendo que el verdadero imperio que había perdido no se podía recuperar con un cheque. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Alejandro regresó a su auto, pero el lujo ahora se sentía como una burla cruel y vacía.
Comprendió que no se trataba de una simple negativa. Cada segundo que pasaba era una oportunidad perdida para siempre, una página en la vida de sus hijos que él nunca podría leer. El miedo, un sentimiento que creía haber dominado, se apoderó de él con una fuerza desconocida. Esos niños crecerían, tendrían recuerdos, alegrías y tristezas, y él no sería más que un extraño. La idea de que lo vieran solo como una cartera, y no como un padre, era una condena insoportable. Para Sofía, el riesgo era aún mayor. Había pasado 6 años construyendo un pequeño fuerte para sus hijos, un hogar lleno de amor y seguridad, lejos de las promesas rotas y del dolor. Permitirle a Alejandro entrar en sus vidas era arriesgarse a que todo ese mundo se derrumbara de nuevo. El resentimiento de Sofía era su armadura, su única defensa contra la herida que él ya le había causado una vez. Volver a confiar, permitir que sus hijos se encariñaran con una figura que podría desaparecer de nuevo, era una apuesta que su corazón de madre no estaba dispuesta a hacer. El tiempo se había convertido en su peor enemigo. Alejandro sentía la urgencia de derribar ese muro de desconfianza antes de que se volviera completamente impenetrable. Sabía que tenía los días contados para demostrar que su arrepentimiento era sincero y no otro capricho de un hombre rico y aburrido. Lo que estaba en juego no era el dinero ni el poder, sino algo mucho más valioso: la posibilidad de una redención. Él luchaba por recuperar el alma de su familia, mientras ella luchaba con todas sus fuerzas por proteger el corazón de la misma. La verdadera batalla apenas comenzaba. Los días siguientes, Alejandro abandonó su torre de cristal, dejó el Mercedes en la cochera y comenzó a frecuentar la colonia Independencia, no como un millonario, sino como una sombra llena de arrepentimiento. Se vestía con ropa sencilla, intentando pasar desapercibido entre el bullicio del barrio. Desde una distancia prudente, observaba la rutina diaria de Sofía y sus hijos. La veía llevarlos a la escuela por la mañana, con sus mochilas llenas de sueños. Veía la ternura con la que les preparaba machacado con huevo en su modesta cocina, cuyo aroma a veces llegaba hasta él. Una tarde, intentó un nuevo acercamiento. Compró los juguetes más caros y sofisticados que encontró y se los ofreció a los niños en un parque cercano. Sofía lo interceptó con una mirada de fuego, rechazando los regalos con una dignidad inquebrantable. «Mis hijos no necesitan tus lujos para ser felices», sentenció. Frustrado, Alejandro se dio cuenta de que sus viejas tácticas eran inútiles. El dinero era un idioma que Sofía ya no hablaba. Cada intento fallido era una nueva humillación que lo obligaba a confrontar el vacío de su propia vida. Una vida donde todo se compraba, pero nada tenía valor real. Empezó a notar los pequeños detalles que el dinero no podía arreglar. Vio que la bicicleta de uno de los niños tenía una llanta ponchada y que el techo de su casita parecía tener algunas tejas sueltas. Eran problemas reales, cotidianos, que contrastaban con sus preocupaciones superficiales. Las miradas de los vecinos eran una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Qué hacía un hombre con esa apariencia en un barrio como el suyo? Para ellos, él era una anomalía, un recordatorio de la brecha social que separa a Monterrey en dos mundos completamente distintos. Una vez vio a uno de los muchachos tropezar y caer raspándose la rodilla. Su primer instinto fue correr y ayudar, pero se contuvo. Vio cómo Sofía lo levantaba con amor, limpiaba su herida y lo consolaba con un abrazo que valía más que todo su imperio. Él era solo un espectador de la vida que debería haber sido suya. Cada risa de sus hijos que escuchaba a lo lejos era una daga en su corazón. Se estaba convirtiendo en un experto en la geografía de su propio fracaso, memorizando cada calle y cada rincón del mundo que había abandonado. Un sábado, mientras observaba, vio que Sofía luchaba por cargar unas pesadas bolsas del mandado. Se acercó con cautela y, sin decir una palabra, tomó las bolsas de sus manos. Ella se sorprendió, pero no lo detuvo. Caminaron en silencio hasta la puerta de su casa. Fue un pequeño avance, un gesto que no implicaba dinero, solo esfuerzo humano. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había hecho algo útil, algo real. Pero al llegar a la puerta, ella simplemente tomó las bolsas y le dijo un gracias tan bajo que casi fue un susurro. Él sabía que no era suficiente.
Un solo acto no podía borrar 6 años de ausencia. Se dio cuenta de que su redención no sería un evento, sino un proceso largo y doloroso de despojarse de su antiguo yo, de la arrogancia que lo había cegado por tanto tiempo. Un día, los vio comiendo elotes en la plaza del barrio. La escena era tan simple y tan llena de felicidad que sintió una punzada de envidia. Ellos tenían algo que su dinero jamás podría comprar, un hogar verdadero, cimentado en el amor y en la lucha diaria. La determinación de Alejandro creció con cada rechazo. No se trataba solo de ganar como en sus negocios, se trataba de merecer. Tenía que demostrar, no con palabras ni con regalos, sino con acciones, que el hombre ambicioso que los abandonó había muerto. La tensión se acumulaba, como las nubes de tormenta sobre el cerro de la Silla. Cada encuentro era un microdramático, un paso adelante y 2 atrás en esta danza dolorosa de orgullo y arrepentimiento. Él comenzó a entender que para reconstruir un puente hacia ellos, primero tenía que quemar los barcos que lo conectaban con su pasado. Tenía que volverse vulnerable, algo que su vida de millonario nunca le había permitido ser. Pero nadie podría imaginar que, por tras de aquel olear cansado, había una verdad que mudaría todo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Una tarde, el cielo de Monterrey se desplomó. Una de esas tormentas feroces que borran el contorno del cerro de la Silla y convierten las calles en ríos. El estruendo de los truenos hacía vibrar las ventanas y la lluvia caía con una furia implacable. La modesta casita de Sofía, aquel santuario de amor y esfuerzo, pronto reveló su fragilidad. Lo que comenzó como una pequeña gotera en el techo de la sala, rápidamente se convirtió en un chorro de agua peligroso que amenazaba con arruinar lo poco que tenían. Sofía corría de un lado a otro con cubetas, tratando de proteger sus muebles y de mantener la calma por sus hijos, quienes la miraban con los ojos llenos de susto. Se sentía impotente, atrapada por la tormenta de afuera y por la de su propia vida. Justo cuando la desesperación comenzaba a ganarle la batalla, una figura emergió de la cortina de agua. Era Alejandro, empapado hasta los huesos, con el rostro marcado por una determinación que ella no le había visto en años. Estaba ahí, parado frente a su puerta. Sin decir una sola palabra, sin pedir permiso, él encontró una vieja escalera de madera recargada en la pared y, sin dudarlo un segundo, comenzó a subir hacia el techo en medio del diluvio. El empresario de traje impecable había desaparecido por completo. Sofía lo observaba desde el umbral de la puerta, paralizada por el asombro y la incredulidad. No era el millonario que había llegado a ofrecerle dinero. Era un hombre, un simple hombre, luchando contra los elementos para proteger a su familia. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios y a sostener copas de vino caro, ahora luchaban con tejas viejas y lodo. Su ropa, que seguramente costaba una fortuna, estaba arruinada, pegada a su cuerpo por la lluvia y la suciedad del trabajo. Aquella imagen era la prueba concreta, la evidencia irrefutable que ninguna cuenta de banco podría ofrecer. Era la demostración de que su cambio era real, forjado no en la comodidad de su oficina, sino en el sacrificio y la humildad de aquel momento. El muro de orgullo que Sofía había construido ladrillo a ladrillo durante 6 largos años comenzó a desmoronarse. Vio en él al joven del que se había enamorado, aquel que creía que el amor podía conquistarlo todo, mucho antes de que la ambición lo envenenara. Lo que viene te va a sorprender, así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna historia. Cuando Alejandro finalmente bajó del techo, cubierto de lodo y exhausto, la tormenta comenzaba a ceder. La gotera se había detenido. Él se paró frente a ella, vulnerable, esperando un veredicto. El silencio entre ellos era denso, cargado de años de dolor y palabras no dichas. ¿Por qué?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro tembloroso, quebrada por la emoción que la ahogaba. ¿Por qué estás haciendo esto? Era la pregunta que contenía todo su dolor, su desconfianza y una diminuta chispa de esperanza. Alejandro la miró a los ojos y por primera vez no había arrogancia, solo un arrepentimiento profundo y sincero. Porque cambiaría todo mi imperio, cada edificio, cada contrato, cada centavo, por un solo desayuno contigo y con ellos, confesó con la voz rota. Continuó, dejando que su corazón hablara por él.
Cometí el peor error de mi vida. Elegí construir un reino de cemento, cuando el verdadero tesoro, el único que importaba, eras tú. Y ahora no quiero comprar tu perdón, Sofía. Quiero ganármelo. En ese momento ocurrió la acción decisiva, el movimiento que lo cambiaría todo. Alejandro sacó de su bolsillo las llaves de su Mercedes-Benz de lujo y una carpeta con los documentos más importantes de su empresa. Los puso en las manos de ella. «Esto me costó tu amor, me costó a mis hijos, me costó mi alma», dijo, su mirada fija en la de ella. «Y te juro que no vale absolutamente nada si no te tengo a ti. Esto es lo que me alejó de ustedes, y te lo entrego porque prefiero ser pobre a su lado que millonario en mi soledad». Las lágrimas que Sofía había contenido por tanto tiempo finalmente brotaron, rodando por sus mejillas cansadas. Ya no eran lágrimas de tristeza o de rabia, sino de alivio, de ver al hombre que había amado resurgir de las cenizas de la ambición. El muro de orgullo se derrumbó por completo, llevándose consigo 6 años de resentimiento. En ese instante, frente a su humilde casa, con el olor a tierra mojada llenando el aire, ella vio la verdad en sus ojos. Él había vuelto. Los 2 muchachos, que habían observado todo en silencio desde la puerta, salieron corriendo y, por primera vez, abrazaron a Alejandro. Un abrazo tímido al principio, pero que se convirtió en el ancla que él necesitaba para volver a tierra firme. El empresario Alejandro Vargas había muerto en ese techo bajo la tormenta, y en su lugar había nacido un padre, un hombre dispuesto a reconstruir su vida desde los cimientos, no con dinero, sino con amor, tiempo y sacrificio. La batalla por su familia finalmente había sido ganada. Meses después, el sol de la tarde bañaba un parque público de Monterrey. Alejandro, ahora vestido con la sencillez de un padre de familia, le enseñaba a uno de sus hijos a andar en bicicleta, corriendo a su lado con una sonrisa que no había tenido en años. No había rastro del empresario calculador. En su lugar había un hombre presente, paciente, cuyo único interés era celebrar la pequeña victoria de su hijo al lograr mantener el equilibrio por primera vez. Era un momento invaluable, tejido con hilos de tiempo y dedicación. Desde una banca cercana, Sofía y el otro gemelo los observaban. En el rostro de ella ya no había orgullo herido ni desconfianza, solo una paz profunda y una alegría serena que iluminaba sus facciones. El aplauso de su familia era el único reconocimiento que él necesitaba. Alejandro no había perdido un imperio de concreto y acero. Había recuperado el único reino que de verdad importaba, el de su familia. Había cambiado su fría y solitaria cobertura por un hogar lleno de risas y de amor verdadero. La escena final nos lleva a su casa, ahora modestamente remodelada pero rebosante de calidez. Los 4 están sentados a la mesa, compartiendo una cena sencilla. El sonido de sus voces y sus risas es la única música que se necesita para llenar la habitación. En las calles de Monterrey, aquel día se aprendió una lección invaluable, una que resuena en el corazón de todas las familias. Se demostró que la verdadera riqueza no se mide por lo que acumulas en el banco, sino por los lazos que construyes. Se recordó que ninguna cuenta bancaria puede comprar el tiempo perdido ni una segunda oportunidad. Esta debe ganarse con humildad, con acciones sinceras y con un corazón verdaderamente arrepentido, dispuesto a sacrificarlo todo por amor. ¿Y tú? ¿Qué gran enseñanza te deja esta historia de redención? Escríbelo en los comentarios, porque tu opinión es muy valiosa y quiero leerte con atención. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla.